en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, verso 24, que dice así de la siguiente manera. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no queriendo que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró en sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Bueno, vamos a leer el siguiente. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselos a los perrillos. Pero respondiendo ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por estas palabras, ve, el demonio ha salido de tu hija. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Que Dios añada bendición a su santa y divina palabra, y todos ustedes pueden sentarse. Bueno, en esta oportunidad quiero hablarles a ustedes de los fenicios, ya que pues aquí dice el evangelista según San Marcos de que Jesús estuvo en la región de Tiro y de Sidón. Estas son dos grandes ciudades súper importantes para los pueblos fenicios. Y también porque el gentilicio que se le da a esta mujer, uno es que es griega, así se le decía a diferencia de los judíos. En vez de ser, antes se le decía judíos y gentiles. Para los tiempos de Jesús se le decía judíos y griegos. Entonces es gentilicio que se le atribuye a los no judíos. Y el segundo gentilicio es que ella es sirofenicia. Y ahí es donde yo digo que esta una mujer se trata de ser parte del pueblo de los fenicios. Y cuando entendamos y conozcamos algo de los fenicios, vamos quizás a entender por qué Jesús se refiere a esta mujer diciéndole: no es lícito ni bueno que le demos comida de los hijos. Y habla una palabra, un calificativo muy feo. Le dice perrillos. Bueno, pues entonces yo me propongo en esta oportunidad hablarles a ustedes de los fenicios. ¿Quiénes son los fenicios? Los fenicios son pueblos que hicieron mucho para esta humanidad, pero se conoce muy poco. ¿Gracias a qué? Gracias a dos grandes imperios que quisieron acabar por completo con ellos. Ellos estuvieron haciendo acto de presencia en la historia 2000 años antes de Jesús, y los griegos, cuando supieron de ellos, quisieron conquistarlos y destruirlos por completo. Alejandro Magno, que se había dedicado a conquistar las tierras de Mesopotamia y las de Canaán, y que un día lloraba porque no había más provincias que dominar, entonces puso los ojos en donde estaban los fenicios y quiso acabar con ellos, porque ellos tenían una ciudad que es la ciudad, se llama Cartago, que se encontraba en el estrecho que hay entre África y Europa, que es prácticamente la salida del mar Mediterráneo hacia el Atlántico. En ese tiempo no se conocía el océano Atlántico como hoy en día nosotros lo conocemos como Atlántico. Pero ya a la salida del Atlántico ya era
como ir de aquí a la luna. Entonces los griegos, a través de Alejandro Magno, quisieron dominar ese bastión y lo lograron, pero Alejandro muere joven y no logra la destrucción completa de los fenicios. Más tarde surgen los romanos y eso sí acabaron por completo casi por los fenicios, ya que pues por varias razones. Una, porque los fenicios y los romanos luchaban por unas islas muy importantes que están dentro del mar Mediterráneo, que es Chipre, está también Malta, Creta y sobre todo Sicilia. Entonces, los fenicios, que siempre se habían acostumbrado por miles de años por ser un pueblo que tenía un ejército a la defensiva, nunca ellos conquistaban tierras, no les interesaban, tenían otra forma de dominación. Entonces, en esa oportunidad, para luchar por los romanos, por Sicilia, hicieron una caminata y le llegaron a los romanos por detrás, en plena capital del imperio, que es Roma, y fue la derrota más grande que tuvo el ejército romano en toda su historia. Entonces, los romanos, que no se quedaron con esa, 50 años después, entonces vienen, atacan a los fenicios, y ahí sí, casi los fenicios prácticamente desaparecen sobre la faz de la tierra. Y no solamente los fenicios, toda su cultura, sus obras, prácticamente quedaron enterrados y casi en el olvido. Pero gracias a las Sagradas Escrituras, hoy en día nosotros sabemos un poquito más de los fenicios, que debería, la historia universal tiene una deuda pendiente con las Sagradas Escrituras, porque gracias a la Biblia es que este pueblo que existió y que fue gran contribuyente en los tiempos antiguos, no ha desaparecido gracias a la contribución que dan los datos de las Sagradas Escrituras. Así que hoy vamos a combinar lo que queda de los cuentos y tradiciones de los pueblos que hablan acerca de los fenicios con los datos que están en las Sagradas Escrituras. Vamos a aprender muchísimo. Usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver? Mire, al final se van a dar cuenta lo importante que es conocer estas cosas que están en las Sagradas Escrituras. Y ya que, mire, fíjese, ¿por qué voy a hablar yo de los fenicios? Bueno, porque primero el Espíritu Santo me lo ordenó. Pero vea usted que Jesús fue y ministró a las regiones de los fenicios, porque cuando aquí habla de Tiro y de Sidón, es una forma simbólica de mencionar a los fenicios. Ejemplo, cuando se reúne el gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de China, para no decir Rusia, porque ya es una pelea que no entiendo, pero cuando se reúne el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de China, entonces en los noticieros dicen que se reunió Washington y Pekín, pero no es Washington, sino es el presidente de los Estados Unidos, y no es Pekín, sino es el presidente de China. Es una forma de simbolizar a los pueblos y a las naciones. Entonces, cuando aquí el evangelista Marcos habla de que fue a las regiones de Tiro y de Sidón, está hablando es que Jesús fue a la región de los fenicios. Y se relata la conversación, el diálogo que tuvo Jesús con esta mujer, y que lo impresionó bastantísimo, porque esta mujer demostró tener una fe mayor que los mismos discípulos, a los cuales Jesús en varias ocasiones les dijo, hombres, la fe, pero a esta mujer se refiere como grande es tu fe, como has dicho, así se hará. Muy bien, de los fenicios sabemos que antes de Cristo, o sea, 2000 años antes de Cristo, los pueblos conocidos estaban matando unos con otros,
por los territorios de Mesopotamia y de Canaán. Entonces los fenicios, cuando vieron esto y vieron la desventaja que tenían, tuvieron una visión, pusieron sus ojos a otro lugar y ellos acertaron mirando al mar, el mar Mediterráneo. Le digo, ¿por qué? Porque el mar Mediterráneo era conocido como el centro de la tierra y en la actualidad todavía siguen pensando que el mar Mediterráneo es el centro de la tierra. Le voy a decir por qué. Porque el mar Mediterráneo tiene costas de los 3 continentes conocidos. En esa época, los únicos continentes conocidos eran el Asia, que es donde está la mayoría de los chinos, y por eso le llaman asiático, tienen los ojitos así. Está también el Asia mayor y el Asia menor. Entonces, el continente del Asia tiene territorio de la costa del mar Mediterráneo, pero también lo tiene Europa, que ese era el otro continente conocido, y África. Entonces, en esa época habían 3 continentes conocidos: África, Europa y Asia. Bueno, el mar Mediterráneo abarca todos esos 3 continentes. De modo que al poder dominar el mar Mediterráneo, estamos abarcando el mundo entero conocido, a los 3 continentes. América todavía no se conocía, ¿sí? Ni el océano del continente oceánico, que es Australia. No se conocía todavía esos territorios, ni América ni Australia. Entonces el mundo conocido era África, Asia y Europa. Y el mar Mediterráneo abarca todos esos 3 continentes. De modo que al conquistar el mundo de las aguas del mar Mediterráneo, estamos conquistando el mundo entero. Y eso lo vieron los fenicios. Se enfocaron a conquistar las aguas. Como ellos antes eran pescadores, entonces empezaron a crear barcos y acertaron en otra cosa, en que le pusieron el ojo precisamente a Ciro, y a Sidón, y a Tiro y a Sidón, que estaban en la región del Líbano, y ahí consiguieron la mejor madera del mundo, la mejor madera del planeta Tierra. Hace más de 4000 años la descubrieron los fenicios, que es el cedro. El cedro es una madera muy resistente, pero a la vez es blandita para trabajar, da una textura y un color extraordinario, y ellos la usaron para construir barcos. Barcos con la característica de navegar en las aguas cercanas a la costa, porque ellos, digo, ojo, para adentro no me meto, todavía no era el tiempo. Y ellos entonces empezaron a explotar el cedro del Líbano. Fíjense cómo será el cedro del Líbano, que hasta el día de hoy tiene esa fama de ser el mejor cedro del planeta Tierra. Si ustedes ven el símbolo patria del Líbano, es un árbol que simboliza el cedro. Tiene como símbolo patria el cedro, porque ahí están los mejores cedros del planeta Tierra. Es como nosotros aquí en Estados Unidos tenemos como símbolo patria el águila calva. ¿Ves? El Líbano, los libaneses tienen como símbolo patria la silueta de un cedro, porque es ahí en esa región donde están los mejores cedros del planeta Tierra. Y los fenicios lo descubrieron hace más de 4000 años atrás, y lo usaron, como dije yo, para construir barcos. Y después, en la navegación, ellos utilizaron la astronomía y formaron constelaciones. Ustedes saben qué son las constelaciones. Son figuras imaginarias que se hacen los viajeros y navegantes, los astrólogos, para dirigirse o a través de estrellas que están en las noches. Se ven estrellas, entonces se hacían líneas imaginarias, y eso lo usaban, lo comenzaron a desarrollar los fenicios como una brújula para ellos navegar en el mar Mediterráneo. Ya se usaba eso para andar en caravana en los desiertos, pero a los fenicios no les interesaban las tierras, a ellos les interesaban las aguas. Entonces, ¿cómo navegar en las aguas del mar Mediterráneo?
ellos empezaron a usar las constelaciones, y creo que de las 88 hay una que se llama la Osa Mayor, y creo que esa era la que usaban los fenicios, la Osa Mayor, y por eso ellos iban dando vueltas por las costas del mar Mediterráneo, y donde veían algo estratégico, entonces ellos ahí lo iban escribiendo. Y otra cosa, como tenían que escribirlo, ellos hicieron un alfabeto que lo hicieron a través de letras para poder escribir las notas que iban descubriendo y las cosas que iban descubriendo, y eso, eso contribuyó grandemente inclusive a la gramática griega y a la gramática latina. La griega la usaban los griegos, y la latina la usaban los romanos. Y ellos, fíjense, le sacaban a los fenicios algo, pero no lo querían destruir por completo. Pero bueno, la cosa es que estos hombres contribuyeron y hicieron mucho en esa aventura hacia el mar Mediterráneo. Iban descubriendo reinos, pueblos, ciudades. Descubrieron dentro del mar eso se llama una melusa, ¿no? Como una especie de algas, melusa se llama, creo, ¿no? Ellos conocieron una melusa que daba una tinta roja, y entonces ellos empezaron a explotar esas esponjas, vamos a llamarlo así para no equivocar, esas esponjas que daban tintas y que la vendían a los egipcios y a los hebreos y a todos los pueblos que estaban alrededor del mar Mediterráneo. Ellos iban allá y le daban eso, y la gente lo compraba porque querían darle la tinta a las telas. De modo que esa gente se hizo un grandes comerciantes. Ellos donde iban compraban todo y todo lo vendían. Y eso ayudó muchísimo a los hebreos en el reinado del rey David. David fue un gran cliente de ellos para comprarles los cedros. Pero mayor que David fue el rey Salomón. Salomón le compró cedros habido y por haber para poder inclusive construir el templo. El templo de Jerusalén que hizo Salomón lo hizo con madera de cedro venida del Líbano, que se lo vendían a él los fenicios. Y los hebreos le pagaban a los fenicios la madera con trigo, que también ellos con el trigo y los cereales ellos también comerciaban, hacían un trueque. O sea, ellos no perdían nada. Había gente que les compraban cosas que ellos vendían y le pagaban con oro en bruto, ¿no? Que nadie lo quería, el oro en bruto, la plata en bruto. Pero los fenicios se las aceptaban como pago de sus productos que vendían. Y luego ellos agarraban esas metales y lo transformaban en jarras, en joyas, en utensilios, y entonces el valor se llevaba de 1000%. Todo el material que ellos adquirían del oro y la plata, las piedras preciosas, la procesaban, se hicieron después de ser navegantes, y después de ser comerciantes se hicieron artesanos, y ahí pues se fueron más arriba, porque ellos se dieron cuenta en su aventura del mar Mediterráneo que habían cosas que tenían fama, como la porcelana egipcia, y entonces ellos miraban la porcelana egipcia y la compraban y la revendían, pero se les ocurría, dicen, ¿y si la hacemos nosotros igual? Entonces ellos hacían, ¿cómo se llama?, reliquias de cosas, y la vendían no como reliquia, la vendían como originales. ¿Esto qué? No, esto es un jarrón venido de Egipto, mentira, hecho ahí en los talleres de ellos. Entonces fueron los primeros piratas, ¿no? Fueron los primeros piratas, así como hay una nación aquí que no la voy a mencionar porque es muy poderosa, que ellos son piratas. Ellos vienen una cámara y la hacen igualita, pero le cambian 2 o 3 palabritas y ya la camuflajean, se llama eso, y hacen productos japoneses, lo hacen ellos imitados, son imitaciones que hacen ellos, y lo venden a mitad de precio, porque una cámara japonesa de marca reconocida internacional, entonces tiene un valor como de $3,000, pero esa gente las hace igualita,
le cambia una palabra y la vende por 1.500. Entonces, bingo, todo el mundo prefiere comprar la reliquia que los productos de marca. Bueno, eso hacían los fenicios, se hicieron multimillonarios y contribuyeron grandemente al pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo lo tenían ahí cerca. Ellos llegaban, vieron el Monte Carmelo, lo vieron como una gran fuente de intercambio comercial, porque ahí había muchos metales, de modo que esta gente, de lo que se conoce, estas son las cosas bonitas, ¿verdad?, que ellos hicieron. Pero también ellos, aparte de que fueron navegantes y comerciantes y artesanos, ellos eran religiosos, y la religión de ellos era politeísta. Eso significa que ellos adoraban muchos dioses. Entre los dioses que ellos tenían está uno que se llama El dios del sol. Está el otro que es Baal, el dios de la lluvia. Y hay el otro sol que es un dios femenino que se llama Ataret. En la Biblia tiene otro nombre, pero esos son más o menos los pocos o los más famosos dioses que tenían los fenicios. Y en los servicios religiosos, en los festivales religiosos, los fenicios buscaban las mujeres más bonitas, las señoritas más bonitas, y las educaba al sacerdocio, que no era otra cosa que una prostitución. Ahí fue donde se vinieron a llamar rameras, porque las jóvenes que estaban disponibles a hacer el sexo con quien fuera, ellas ponían en sus puertas un ramo de flores o lo que fuera. Entonces, ellas unas veces le llamaban sacerdotisas, pero llegaron a llamarse rameras, por eso, porque indicaban que ellas estaban ahí disponibles para el que entrara, sin cobrar absolutamente nada. Eso lo hicieron los fenicios con mujeres bonitas y las preparaban, porque así como ellos vendían madera, vendían la tinta para los moluscos para hacer tinta de la tela, vendían tela, vendían artesana, ellos vendían sus princesas, vendían sus doncellas, pero las preparaban para que fueran promiscuas, para que fueran expertas ellos explotaron la sexología. Por eso es que ellos no se les procuraban llegar a invadir pueblos y a destruir pueblos como hicieron los demás, sino que ellos utilizaron la sexología, la sexualidad, para conquistar sus propios clientes. Y ahí es donde entonces entra en acción los fenicios, que preparan una de las mujeres más bonitas que ellos tenían, y que era ya como todas, que se la vendían a los príncipes, a los reyes, ¿no? Y más si eran príncipes y reyes débiles, ¿no? Por la sexualidad. Imagínense Salomón, que tuvo 1000 mujeres, ¿cómo sería de débil ese hombre? Y esas mujeres, cuando llegó a ser viejo, lo inclinaron a la idolatría y al paganismo. Exacto. Entonces, estos fenicios eran bien astutos. Ellos veían un rey y era su cliente. Fíjense que esa gente no tenía que darle uno la espalda, porque no podía confiar en ellos. Por eso ellos tenían una reputación malísima. Pero, claro, con razón. Ellos veían un cliente, un rey que les compraba, y entonces ellos venían y le preparaban una doncella, pero tal como dice, se la manda el médico, a su gusto. Entonces, cuando se la presentaban y se la dibujaban hasta con mentiras, porque decían, esta es la hija del rey fulano. ¿Cuál es el rey? Esas no eran hijas del rey, esas eran mujeres que la habían preparado para dejársela allá. Y se la daban como hija de rey, como princesa a los príncipes, y los muchos príncipes tontos caían en la trampa y la tomaban como esposa. Entre todos ellos está un rey hebreo, un rey de Israel. El rey de Acad, se le presentó una mujer de Sidón, ¿no? Que era como la hija del rey de Sidón. Y se le presentó y se la ofrecieron, y el hombre mordió el anzuelo. Y se casa con Jezabel, y ahí comienza el trabajo que hacían esas mujeres. El trabajo de ellas era
darle sexualmente el placer a lo máximo a esos hombres para después dominar a esos gobernantes, y al gobernar esos gobernantes, entonces la influencia de los fenicios podía hacer con ellos lo que quisiera sin tener que usar un ejército. Es decir, que ellos, el ejército que usaron los fenicios eran las mujeres. Y ahí, hermano, está lo que llaman la página negra más negra del pueblo de Israel, con esta mujer que entró al reino del sur, se llama, perdón, al reino del norte, el reino de Israel, bajo la administración de Acaz. Acá se hace un mandilón, perdone la expresión, y él hace todo lo que esta mujer le decía. Una de las primeras cosas que ella empezó a hacer en Israel fue acabar con los profetas de Jehová y a construir altares a su dios falso Baal, que por cierto, descubrí que Baal es dios de la lluvia. Con razón, Elías dijo, que no llueva. A ver quién es Dios en Israel. ¿Ah? Y no llovió. Entonces, ella empezó a hacer templos y a poner sacerdotes y ejércitos que defendieran, a imponer la adoración a los dioses fenicios, sobre todo a Baal. Y lo logró, porque este hombre acá estaba a lo que ella dijese. Y así empieza la gran apostasía del pueblo de Israel. O sea que los fenicios sirvieron para mucho, pero ahora estaban influyendo para lo peor. Israel cayó en idolatría, Israel persiguió y mató a los profetas del Dios vivo, y estaban por exterminar en esa temporada el culto y al Dios de Israel. Querían exterminar por completo el culto y la adoración al Dios de Israel, al Dios de Abraham, el Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Y lo hubieran logrado. Lo hubieran logrado si Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de Israel, no fuera el Dios de los cielos y el Señor de toda la tierra. El verdadero Dios. Por eso es que entonces fue algo bárbaro, fue lo peor que ha habido en la historia negra de Israel. Esto es lo peor que ha habido. Gracias a esta mujer Jezabel, que era del territorio de los fenicios. Y bueno, sus hijos, este hombre se puso tan loco, hermanos, tan loco te puso el rey de Jacob, que retó a Dios al reconstruir Jericó. ¿Sabe que cuando fue destruido Jericó sale una proclamación profética de Josué? Y dice, maldito el hombre que tratare de reconstruir esta ciudad. La maldición para su primer hijo, la maldición para su segundo hijo. A él le valió cacahuate. Esto es puro bla bla. Pero con Dios no se juega. Él cuando intentó reconstruir Jericó, le cayó la maldición que perdió su primer hijo y perdió también su segundo hijo, conforme a las palabras proféticas de Josué. Por eso que digo que este hombre estaba loco, retando a Dios, como hubo un hombre aquí en Sudamérica que retó a Dios, maldiciendo a Israel desde sus entrañas. Cuando la Biblia dice, el que te maldijese, yo lo maldeciré, y el que te bendijese, yo lo bendeciré. Y él, retando a Dios, maldijo a Israel desde sus entrañas, y de ahí le salió el cáncer. Y aunque él decía que él sería capaz de hablar con el mismo diablo para defender su pueblo y su nación, yo digo que si no se arrepintió, allá está hablando. Bueno, eso lo hizo acá, reta a Dios. Y la mujer que tenía, bueno, loca, idólatra, convencida de que lo que ella estaba haciendo era lo correcto.
Cuando Elías reta a los profetas de Baal, ustedes saben esa historia, eso fue en el monte Carmelo, los reta, y usted sabe el resultado, la victoria es para Elías. Elías al ver que cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, remojado inclusive, con un orificio, como una cantarilla llena de agua, como para decir, es imposible que esto se consuma, pues se consumió, se le dio la victoria al Dios vivo, y bueno, se proclamó el linchamiento a los falsos profetas de Baal. Esto trajo como consecuencia la ira descontrolada de Jezabel, porque Elías estaba acabando con su tranquilidad, con su Dios falso, y con su paganismo, con la apostasía que estaba llevando en el pueblo de Israel. Y aunque el Señor se llevó a Elías y luego vino Eliseo, la apostasía siguió, porque vinieron los hijos de Acab y también hicieron lo malo delante de la presencia de Dios. Uno de los hijos de Acab duró 2 años nada más de rey. Y después vino creo que la mamá de uno de los hijos de la esposa, como que es de la esposa de uno de los hijos de Acab, quiere ser reina, ella de Israel, y bueno, la palabra del profeta sobre la muerte de Jezabel dice que ella iba a ser reventada y su sangre iba a ser comida por los perros. No le creyeron. Eso no tiene nada que ver. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece. En cierta ocasión ya esta mujer, ya pasadita de años, viene el general Jehú, que fue ungido como el rey de Israel a escondidas para que no supiera. Pero él ya tenía la unción sobre él. Y entonces él viene y va donde está Jezabel. Jezabel se pinta y se disfraza como que si fuera una señorita muy aseñorada. Pero en ese momento la orden del rey, general Jehú, dice que la tiren. Entonces los eunucos que estaban detrás de ella vinieron y la empujaron y cayó y se reventó y el caballo de Jehú la atropelló y entonces se va como si nada, llega adentro del palacio, se sienta en la mesa, come tranquilamente y cuando sale él dice, agárrenla y sepúltenla, entiérrenla. Resulta que cuando van a sepultarla encuentran puro hueso, porque todos los perros se la habían comido. Habían comido los sesos, habían comido la carne de los brazos, de todo, fue comida de perro. La mujer es culpable de la más grande apostasía que tuvo el pueblo de Israel. Por esa apostasía fue que vino Nabucodonosor y los llevó cautivo a todos. Ahí es donde sale el periodo del cautiverio a Babilonia. Gracias a que al paganismo que tuvo el pueblo de Israel por influencia de esta mujer de los fenicios. Y esto nos trae a nosotros una gran lección. Que no importa que nosotros tengamos contacto y conversación con el mundo, pero nosotros tenemos que cuidarnos del mundo. Y esta mujer ha sido como un prototipo, un ejemplo para advertirnos de lo que significa la amistad con el mundo. Si usted va a Apocalipsis capítulo 2, acuérdese, en las iglesias, al mensaje a las 7 iglesias, el mensaje de Tiatira, le habla. Ustedes están bien, esto bien, pero tienen una cosita, que toleran a esa mujer llamada
Jezabel, que motiva a los santos a la fornicación y a la idolatría. Es decir, que ya no está hablando a Jezabel como una figura, porque esa figura fue comida por los perros, pero ya se trata como de un espíritu, que se posesiona sobre las personas, sobre la iglesia, para que la iglesia haga lo que ella proclamaba, el culto a los ídolos y a la sexualidad promiscua, al adulterio, a la fornicación, como si eso no es nada. Entonces le dice, tengo una cosa contra ti, que toleras a esta mujer. Entonces es advertida por el Hijo de Dios, que lleva el mensaje a la iglesia de Tiatira para que nos libremos de este espíritu de Jezabel, que nos conduce a la apostasía a través de la sexualidad y de la idolatría. Recordemos lo que nos dice el apóstol Juan. Vamos a ver si recuerdo yo aquí, la Biblia lo tengo. Capítulo, primera de epístola del apóstol San Juan. Capítulo 1. Capítulo 2. Primera epístola del apóstol San Juan. Capítulo 2. Mire cómo dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, estamos hablando de los deseos de la carne que tienen que ver con la sexualidad. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la codicia, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay otra escritura que se encuentra en Primera de Corintios, usada por el apóstol San Pablo, y lo utiliza 2 veces. Primero lo utiliza en Primera de Corintios cuando dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura deuda toda la masa? La utiliza en 1 Corintios para hablar en contra de aquellos que había uno que tenía como mujer la madrastra, le quitó la esposa a su papá y andaba viviendo en adulterio con su madrastra. Y la iglesia de Corintios, bien, gracias, como si nada. Entonces Pablo está corrigiendo eso y dice, un poco de levadura deuda. Y en Gálatas, él también habla acerca de eso. Gálatas capítulo 5, verso 9, también habla acerca de que un poco la repite 2 veces la misma frase, un poco de levadura endeuda toda la masa, refiriéndose a lo que estaban haciendo los judíos con los hermanos, que le decían los judíos, está bien que crean en Cristo, pero tiene que circuncidarse. Entonces, esa era una falsa doctrina, una falsa enseñanza, pero que se ve nociva, ¿verdad? Sin embargo, Pablo lo veía como una apostasía. Y él dice, esto no está correcto. Son advertencias que nos dan los apóstoles para nosotros las iglesias, para que nosotros tengamos cuidado con el mundo, pues que el mundo, lo que el mundo nos ofrece. Y el mismo Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 8, versos 15, dice, cuídense de la levadura de los escribas y fariseos.
los discípulos entendieron que era como un regaño porque no habían traído pan, pero no, estaba hablándole acerca de la doctrina fundamental, errónea que tenían los escribas y los fariseos. Es como, por eso es que dice el profeta Jeremías, conviértanse ellos a ustedes y no ustedes, como fue lo que pasó con los fenicios. Los fenicios no se hicieron monoteístas. Los fenicios no se convirtieron al Dios de Israel. Fue Israel que se convirtió a los ídolos de los fenicios y cayó en esa apostasía y en esa desgracia. Ese después es el ejemplo que nosotros podemos sacar de esta reflexión en el día de hoy. Que nos cuidemos de que nosotros nos hagamos mundanos, porque hay la posibilidad de que nosotros siendo cristianos nos hagamos, más que cristianos seamos mundanos, que nos parezcamos más a los mundanos que cristianos. Y eso lo profetiza el Señor en las siete mensajes a las 7 iglesias, sobre todo en la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es el último tiempo de la iglesia, el último periodo de la iglesia. Y los creyentes ni eran fríos, ni eran calientes, eran tibios, ni eran cristianos, ni eran mundanos, eran repudiados por Dios y hasta por el diablo. Nadie los quiere. Y esa es la advertencia. Debemos nosotros de estar alerta a la influencia de los fenicios. Porque hoy en día, en la adoración, ya no hay alabanza, hermano. Hay puro música mundana. Tenemos es que alabanza con merengue, con salsa, con cha-cha-cha. ¿Qué es eso? No, que como dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Sí, Luis. No. Las cosas del mundo son del mundo. Y que ellos se deleiten en sus cosas. Pero nosotros somos clase aparte. Por eso nos llaman iglesia. ¿Sabe qué significa iglesia? Un pueblo apartado ¿de qué? Del mundo. De las cosas de este mundo. Debemos nosotros estar alerta a cualquier influencia pagana que quiera invadirnos a nosotros, nuestra fe. En estos días estaba pensando yo, oye, sobre acá, que le estaba haciendo caso a la mujer. Y por eso muchos se agarran con eso de que no, que cuando una mujer es mandona, no, es Jezabel. Y yo dije, pero bueno, y si la mujer le dice a uno, vamos para el culto, entonces no le voy a hacer caso porque es la mujer que me está invitando al culto. Si me dice, mira, cuídate de los vicios, de las malas amistades, entonces no le voy a hacer caso porque mi esposa me está diciendo que me cuide de las malas amistades. Oye, a veces la mujer tiene razón y hay que hacerle caso. Si está invitándome a hacer la voluntad de Dios, si está invitándome a hacer la voluntad de Dios. Ahora, si me está invitando a quebrantar la voluntad de Dios como hizo Eva con Caín, con Adán, entonces, oye, ya es diferente, porque me está invitando a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. O como la esposa de Job, maldice a tu Dios y muérate, menos mal que no le hizo caso. Pero si es una mujer que te dice, tranquilo, lo que viene se va, ya esta prueba va a pasar. Bueno, entonces ya es diferente, ¿verdad? Entonces eso fue lo que dije yo, bueno, vamos a estar tranquilos nosotros, que el Señor nos debe una esposa que nos invite siempre a hacer la voluntad de Dios y nos libre de una parecida a la esposa de acá, pues ni discutir. Sí. Vamos a orar nosotros los solteros. Bueno, sí, tenemos que cuidarnos, hermano, porque hay ahorita mucha influencia pagana, mucha influencia mundana, y la iglesia la está recibiendo.
¿Ustedes no han visto aquí iglesias que celebran el Halloween? ¿Qué es el Halloween? El Día de los Brujos. El Día de los Brujos, ¿no? La Noche de Brujas se llama, ¿verdad? En español. Así es, ¿verdad? La Noche de Brujas. Bueno, y hay cristianos que hasta en la iglesia celebran la Noche de Brujas. ¿Cómo así? Si somos luz, vamos a estar en tiniebla. Si somos del día, ¿por qué estamos actuando de noche? Por la influencia, hermano. Por la influencia del mundo. Por el chantaje que nos hace el diablo de los hijos. Ay, pobrecitos los niños. Ellos se sienten traumatizados porque se sienten diferentes a los demás. Vamos a hacerle el Halloween. Hágaselo. Vea las consecuencias después. Aquí Dios no le atajó a Cat para que hiciera las barbaridades que hizo. Él las hizo, pero él pagó las consecuencias. Y ojo, no solamente acá pagó las consecuencias. Su generación pagó las consecuencias. Porque ellos fueron exterminados, su linaje se acabó. Por eso fue que Dios ungió en secreto a Jehú. ¿Para qué? Para empezar otro linaje. Un linaje ilegal, pues prácticamente, porque a Israel no le pertenecía el reinado. La promesa no era para las 10 tribus de Israel. La promesa era para la tribu de Judá. Ese es el que tenía que ser rey toda la vida. Y se acabaron ese linaje de los reyes de Israel, que es el reino del norte. Eso se acabó. Las tribus no se saben por dónde están. Pero la única creo que se consigue es la de Benjamín. La tribu, porque Pablo dice que él era judío de la tribu de Benjamín. Los levitas por el sacerdocio, pero también está la tribu de Judá, que es donde pertenece el reinado. Así que entonces nosotros cualquier cosa que hagamos, las consecuencias no solamente las pagamos nosotros, porque dice que la paga del pecado es la muerte, pero también la maldición recae sobre nuestra generación en la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Pero si nosotros nos libramos de la influencia de los jebuseos, de los fenicios, perdón, nosotros entonces nos dejamos influir por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la promesa de ser bendecidos. Y también nuestra generación, por eso es que el apóstol Pedro le dice, esto no es tan borracho como ustedes lo pensáis, sino esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y empieza entonces, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños. Está bendiciendo a la pasada, a la presente y a la futura generación. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios con nosotros. Somos benditos, así que mantengámonos puros, sin mancha, sin contaminación, libre de la influencia mundana. Como hoy en día que están aceptando matrimonios de personas del mismo sexo en la iglesia. Cuando el Señor estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, ¿por qué la iglesia cristiana está haciendo matrimonios con personas? Porque el gobierno dice que el que se abstenga va a la cárcel o recibe una demanda. El dueño de Chick-fil-A lo querían demandar. Y bueno, demándenme. Pero yo no voy a aceptar que estén aquí en mi salón 2 hombres besándose. Bueno, y le iban a poner ¿cómo se llama? Le iban a hacer un complaint, ¿no? ¿Complaint se llama? No. Cuando dicen no compren eso, ¿cómo se llama eso? Un boicot le iban a hacer. Y él dice,
háganlo. Porque lo amenazaron de que se iban a ir todos los gays a besarse ahí a las tiendas. Y pues háganlo. Entonces él hizo un llamado a todos los cristianos, tal día vengan y compren. Y no importa cómo lo paguen, pero vengan y compren. Nos fuimos todos, yo no conocía esa tienda hasta ese día. Eso es pararse en la brecha, firme. Son consecuencias, dice la Biblia, que el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución, pero ni modo. Es preferible caer en las manos del hombre que no tiene sino facultad de destruirnos nuestro cuerpo, que caer en las manos del Dios vivo, que tiene poder para quitarnos en esta vida y en la venidera, llevarnos al infierno. Lamentablemente, hermanos, tenemos que pararnos en la brecha a decirle a la luz, luz, y a las tinieblas, tinieblas, porque hay de aquel que llame a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y eso está hoy en día, en este momento, por la influencia del mundo hacia la iglesia, hacia el cristianismo. El Señor nos libre de ser mundanos. Y si acaso lo somos, que el Señor nos limpie de toda escoria. Que el Señor nos transforme y nos haga cada día mejor, perfeccionándonos en su luz hasta el día de su venida, que seamos hallados dignos de encontrarnos para siempre con Él. Oye, estuvo bueno hablar de los fenicios, ¿verdad? ¿Cuántos dijeron, ¿y qué es esto? ¿Para qué es esto? Para advertirnos que nosotros tenemos que librarnos. Sí, sí, Señor. Todo hay que saberlo. Como dice la Biblia, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Bueno, si viene un fenicio a contribuir con nosotros, amén, gracias. Si viene a arreglar la computadora, amén, gracias. Si viene a ayudarnos al aire, amén, gracias. Pero hasta ahí, va a venir a fumar aquí, no lo vamos a poder dejar. No, si va a fumar, vaya muérese allá en la calle, pero aquí no. Tiene uno poder para decir eso. Y si se enoja, que se enoje. Que busca otro. Pero nosotros no podemos permitir que profanen el lugar que hemos establecido para adorar a Dios. No podemos permitir que nuestros hijos profanen las cosas que Dios nos ha dado, nuestra casa. Profanar los equipos no se puede permitir. Somos cabeza de hogar. Tenemos la potestad para decirle a nuestros hijos, usted no puede profanar este hogar. Si usted quiere podrirse en droga y ser marihuano, vaya a fumar allá a otra parte. Pero esta casa es mi casa, casa de oración será llamada. Y si usted quiere marihuanearse, vaya para la calle para que lo agarre la policía, se lo lleve preso y allá sepa lo que es bueno. Pero en la casa no. No, porque, ay, pobrecito mi hijo o mi hija. No, no hay que permitir la profanación, no hay que permitir el paganismo. Tenemos que pararnos firmes, porque si así lo hacemos, entonces Dios nos ha dado promesa de que vamos a permanecer para siempre. Que el Señor Jesucristo nos bendiga.